Hola, buenos días. Hoy quiero compartir con vosotros algo que el Señor ha puesto en mi corazón durante esta semana. Y es la idea de que Dios también está en lo pequeño. A veces esperamos que Dios se manifieste en formas grandes, impresionantes, ¿no? Espectaculares. Queremos señales claras, respuestas inmediatas, milagros visibles. Pero muchas veces Dios trabaja en silencio, en lo cotidiano, en lo que parece insignificante. La Biblia está llena de ejemplos donde lo pequeño tiene un gran propósito. Dios eligió a David, el menor de sus hermanos, un pastor de ovejas, para ser rey. Jesús multiplicó unos pocos panes y peces para alimentar a miles. Y el mismo Salvador del mundo vino a nosotros como un bebé nacido en un pesebre. Dios no tiene problema con lo pequeño, porque Él ve potencial donde nosotros solo vemos limitaciones. Amén. Quizás tú hoy te sientes pequeño, quizás sientes que lo que haces no es suficiente, que tu fe es poca, que tus oraciones son débiles, pero déjame decirte algo con toda certeza. Dios valora tu fidelidad más que tu fuerza. Dios escucha tu oración, aunque solo sea un suspiro. Dios ve tu servicio, aunque nadie más lo note. Lo que para nosotros es un comienzo pequeño, para Dios es una semilla de algo eterno. No desprecies tus pequeños pasos, no subestimes tus decisiones diarias de obedecer a Dios, aunque nadie te aplauda. Cada pequeño acto de fe, cada gesto de amor, cada momento en el que eliges perdonar o seguir creyendo, está sembrando eternidad. Dios no está pidiendo que hagas cosas grandes, te está pidiendo que seas fiel en lo que tienes hoy. Así que si hoy te sientes débil, cansado, invisible o sin mucho que ofrecer, recuerda esto. Dios también está en lo pequeño y en sus manos lo pequeño se convierte en milagro. Que el Señor nos ayude a ser fieles en lo poco, porque a su tiempo Él hará mucho. Amén. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos dar las gracias, Padre, por el día de hoy, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú bendigas el culto de hoy, Padre, que tengamos un corazón sensible a tu palabra, Padre, así como tú me has compartido esta pequeña reflexión. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser conscientes en el día a día de todo lo que nosotros hacemos, porque es importante el cómo hablamos, el cómo pensamos, el cómo actuamos, qué hacemos, qué no hacemos, Señor. Todo esto, Padre, queremos reflejarte a ti en nuestras vidas, que seamos luz y sal, que seamos fieles en lo poco, Señor. Úsanos, Padre, somos tus hijos y somos tus obreros, Padre. Te pedimos que nos ayudes a compartir con todo el mundo nuestros dones y sobre todo tu mensaje de salvación, Padre. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Amén. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón para la palabra en esta mañana. Hoy toca Gedeón, parte 3. ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Sí? Qué bueno. Yo creo, hermanos, que la herramienta, porque no le he querido llamar así, la herramienta que más ha utilizado el ser humano para poder explicarse a sí mismo e incluso para poder justificarse es la excusa. ¿Cuántos de nosotros no solemos recurrir a la excusa inconscientemente, incluso, ¿no? Cuando nos dicen algo que no sé, llegamos tarde o nos llaman la atención por alguna cosa, enseguida la excusa está como a flor de labios, ¿no? A flor de piel, Señor. Desde el primer hombre, en el relato bíblico, desde el primer hombre y la primera mujer, cuando fallan, lo primero que sale es lo que hubiese tenido que salir, ese arrepentimiento. Señor, perdóname, metí la pata, no, la mujer que tú me diste, no, la serpiente. Es la excusa de siempre. Yo creo que
nuestro cerebro, yo tengo la extraña teoría, la hipótesis de que nuestro cerebro tiene una especie de zona de excusas, así como específica y exclusiva para desarrollar las mejores excusas posibles, ¿no? Un mecanismo, ¿no?, para fabricar esto que es tan socorrido y que nos viene tan bien, pues muchas veces, ¿no? O sea, a veces si vamos a una cita tarde, o si hemos dicho algo que no teníamos que decir, o si hemos hecho algo que teníamos que hacer, o si no hemos hecho algo que teníamos que hacer, si no hemos equivocado, ¿no? Nuestro cerebro parece tener como un algoritmo allí que le sacaría los colores al Google y al YouTube y al Chat GPT y al Gemini y al Copilot y a todos estos juntos, ¿no? Que parece decir que trabaja de una manera impresionante, ¿no? Hace todas las conexiones neuronales, rescata recuerdos del pasado, analiza probabilidades estadísticas, la posibilidad de que te descubran la mentira si es una mentira, ¿no? Y es como un algoritmo que aumenta nuestra creatividad a la hora de inventarnos, pues, las excusas. Y si la excusa es una verdad, pues, vais a estar de acuerdo conmigo que también pensamos alguna manera de condimentar esa verdad para que suene más dramática y para que tenga más peso y sea, pues, más convincente, más creíble, más verosímil y más real, ¿no? La verdad es que así somos un poco de lamentable los seres humanos, ¿no? Y la semana pasada nos quedamos en el momento de la historia de nuestro personaje, de nuestro protagonista de nuestra historia, que fue ya el séptimo juez de Israel, Gedeón, en el que Dios le aparece y le llama a cumplir una misión. La semana pasada vimos el llamamiento, hoy vamos a terminar con el llamamiento de Gedeón. Una misión de la cual dependía prácticamente la supervivencia del pueblo de Israel, que se encontraba en una situación muy lamentable, muy precaria, muy miserable, por culpa del pueblo madianita. Se recuerdan que los asediaban, que los ultrajaban, que los robaban, que le quitaban, pues, sus medios de supervivencia, su ganado, incluso, pues, fueron capaces de robar su orgullo y su libertad como pueblo, porque ese ataque de los madianitas provocó que el pueblo de Israel se fuera a vivir a las cuevas, ¿no?, a las cavernas, ¿no? Y yo, mientras escribía esto, recordaba que las cuevas y las cavernas, en realidad, las cosas que cavaban o que metían dentro de las cuevas, ¿no?, en las cavernas, lo que tallaban para hacer, tenía una función muy específica, ¿no? ¿Se acuerdan de dónde metieron a Jesús? En una cueva, ¿no? Era una parte, un hueco tallado allí. Y eso es como, se me ocurría pensar que metafóricamente era una especie de muerte espiritual incluso que estaba sobreviniendo sobre el pueblo de Israel, a meterse en lugares donde se suponía que la gente no tiene que vivir, sino que se suponía que eran los lugares donde la gente la metían cuando moría, ¿no? Pero inmediatamente después del llamamiento de Dios a Gedeón, viene, pues, lo que todos solemos hacer de vez en cuando, la excusa, ¿no? Porque viene la excusa de Gedeón. Versículo 15. Entonces le respondió Gedeón a Dios. Estamos en Jueces capítulo 6. Jueces 6, versículo 15. No lo he dicho, pero lo llevamos de la semana pasada. Así que, pues, espero que tengáis vuestras Biblias allí con el papelito con el papelito ahí metido. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre, ¿no? La semana pasada decíamos que Gedeón, en la respuesta de Gedeón, que si lo leemos entre líneas fue algo así como: Señor, no tengo lo que hay que tener para poder llevar a cabo esta misión que tú me estás pidiendo, ¿no? Y bueno, nos quedamos con eso, ¿no? Pero ahora vamos a tocar algunos elementos más que vienen, pues, en este versículo, ¿no? Ya sabemos de Gedeón, más o menos quién era, qué significaba su nombre,
los que no hayan estado, pues pueden mirar los vídeos de YouTube que están publicados. Y quién es su padre. Su padre se llamó Joás, ¿no? Y aquí tenemos en este versículo por lo menos 3 elementos más que nos van a permitir conocer un poquito más a nuestro estimado Gedeón, ¿no? El protagonista de nuestra historia. El primer elemento es que Gedeón pertenecía a la tribu de Manasés, ¿no? Y eso nos lo vamos a aprender como cristianos que somos, conocedores de la Biblia, y vamos a recordar quién era Manasés. Pues Manasés era una de las 12 tribus que formaban parte del pueblo de Israel. Cuando Israel llega allí a la tierra prometida, las 12 tribus Israel estaba dividido, no dividido, compuesto en 12 tribus. Estas 12 tribus se le asignan diferentes partes del territorio de Israel. Todos tenían un territorio más o menos acotado. Los únicos que no recibieron territorio, que no recibieron heredad, fueron los de la tribu de Leví, que ellos se constituyeron la casta del sacerdocio. Entonces, en lugar de tener tierras y tener heredad, ellos se iban a encargar de todo lo del sacerdocio y de la parte de la música y la parte de la liturgia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eran las demás tribus que se encargaban de sostener a la casta sacerdotal, ¿no? Entonces, la tribu de Leví no es considerada una tribu, pues, exactamente al uso como tal. Y cuando hicimos la introducción en el primer domingo, que hablamos un poquito de la historia de Israel, si se recuerdan, y dentro de la historia de Israel llegó en un punto que estuvimos hablando acerca de José. ¿Y José era hijo de quién? ¿Quién se acuerda quién era el padre de José? Jacob, obviamente. ¿Y qué pasó con José? Que lo cogieron sus hermanos y le dijeron, pues vamos a matarlo porque este José es muy engreído y se la pasa todo el tiempo diciendo que él es el favorito, y el padre pues también lo tenía así como el favorito y le regalaba ropa y le compraba relojes y los coches más bonitos eran para José. Entonces los hermanos pues no, esto no puede seguir así porque este es el menor y es un mocoso y tal. Entonces dijeron, pues vamos a matarlo, ¿no? El hermano mayor dijo por allí, no lo matemos, vamos a decirle a nuestro padre que se lo comió por allí un lobo o alguna cosa y vamos a venderlo. Mira que por aquí viene una caravana de mercaderes, y se lo vendieron a estos. Y aprendimos que estos mercaderes eran madianitas, eran hijos de Madián, eran los mismos que después estaban atacando al pueblo de Israel cuando Gedeón está en esta parte de la historia que estamos tocando ahora. Estos madianitas fueron y vendieron a José a un alto funcionario en Egipto. José termina en la casa de Potifar. La mujer de Potifar como que se enamora de José, ¿no? Y quiere acostarse con él, y José te dice, no, que yo no puedo, que tal, que sí, y sale corriendo, ¿no? Y tal, todos conocemos más o menos la historia, el pobre José, ¿no? Y la mujer pues difama a José. José termina en la cárcel un montón de tiempo, hasta que José interpreta el sueño del faraón, que iban a venir 7 años de bondad y 7 años de hambre. José pues idea la manera de hacer acopio de alimento en Egipto para que Egipto tenga muchísimo alimento, se convierte en una potencia de alimento de la manera que José lo hace. José termina siendo prácticamente mano derecha del faraón de Egipto, una de las personas más importantes del mundo y más poderosas en ese momento. Y a todo esto, pues José, cuando ya las cosas se le empiezan a acomodar en Egipto, se casa y tiene 2 hijos. El primer hijo se llamó Manasés, y el segundo se llamó Efraín. Manasés significa aquel que hace olvidar. Entonces José dijo, le voy a poner Manasés porque le dio tanta alegría su primer hijo, que dijo, con la alegría pues me ha hecho olvidar todo el sufrimiento que he tenido yo en Egipto, todo lo que he pasado, con la arpía esta que me metió en la cárcel y tal, y todo lo que he sufrido. Y también todo lo que me hicieron mis hermanos en la casa de mi padre, ¿no? Entonces José tenía eso en su corazón, ¿no? Y él dijo, este hijo le voy a poner Manasés. Fonéticamente se parece mucho a la palabra que significa el que me hace olvidar en hebreo. Y después tiene otro hijo que le llamó Efraín, que significa, para los que les gusten el significado de los nombres, el que da fruto, el que fructifica, ¿no?
Pero volviendo a lo de las 12 tribus de Israel, ¿quiénes eran las 12? ¿De dónde salieron las 12 tribus de Israel? Sencillo, de los hijos de Jacob. Entonces Jacob tuvo 12 hijos, pero después tuvo más, pero los primeros 12 hijos de cada uno se convirtió en patriarca de una tribu de Israel, ¿no? Antes de que ocurriera todo lo de Egipto, ya venía gestándose eso, excepto Leví, que se constituyó la casta sacerdotal, y José, que aunque José fue patriarca, en él sus dos hijos, Manasés y Efraín, fueron los representantes de José, constituyéndose dos tribus. Entonces, en lugar de la tribu de José, se conoce la tribu de Manasés y de Efraín, y pues no, como no había tribu de Leví, ahí se completan pues las 12 tribus de Israel. Gedeón formaba parte de la tribu de Manasés, es decir, Manasés era el tatarabuelo o bisabuelo, o más o menos donde correspondiese allí de Gedeón. Y fíjate que hay como una especie de nexo curioso, ¿no? O una relación un poquito curiosa con los madianitas, ya que fueron los madianitas los que compraron a José y lo vendieron como esclavo en Egipto, y precisamente los madianitas eran los que estaban atacando a Israel en ese momento, y precisamente Gedeón, que era nieto o tataranieto o bisnieto o lo que corresponda de José, es el que es encomendado de liberar a Israel precisamente de los madianitas. Me pareció esto súper curioso. Las tribus de Israel, que fueron divididas allí, constituidas en territorios, a su vez se dividían en otras porciones más pequeñas, que los judíos llamaban miles, porque eran varios miles de personas, diferentes casas de familia que se formaban pues miles. Hoy en día lo podemos llamar clanes, serían como clanes, ¿no? Entonces las tribus estaban divididas en clanes. Gedeón le dice a Dios lo siguiente, en el versículo que ya acabamos de leer, 15. Mi familia, la palabra familia es la palabra miles, que lo podemos traducir también como clan. O sea, mi clan de la tribu de Manasés es pobre. Entonces aquí tenemos otro elemento de Gedeón. Gedeón era de la tribu de Manasés. Gedeón era de un clan que era pobre, de una familia que era pobre, y dentro de ese clan, su grupo familiar más cercano, o sea, su padre, su madre, sus hermanos y todo eso, que era Gedeón el menor de su casa. Entonces, aquí tenemos 3 elementos más que aprendemos de Gedeón. Cuando la Biblia dice menor, lo podemos entender, no lo especifica bien, pero lo podemos entender como el más pequeño, el más joven, o tal vez pudiese estar también hablando de algún tipo de relevancia en cuanto a cualidades, habilidades o inteligencia. Puede ser que Gedeón dijo, yo soy el más burro de la clase, ¿no? O yo soy el que menos capacidades tengo, ¿no? O sea, eso no sé, el arco, no tiro una flecha y me la clavo en el pie, o sea, soy el que menos habilidades tengo. O también puede ser el más joven de la casa de su padre, que era el más pequeñito, ¿no? Era el que menos habilidades tenía también, pero era el que estaba fuera de la cueva limpiando trigo para dar de comer a su familia. El que no se quedó en la cueva, el que estaba allí a la vista de los madianitas, corriendo el peligro para dar de comer a su familia, y allí es donde recibe el llamado del Señor. Versículo 16. Jehová le dijo, Gedeón, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió, Señor, yo te ruego que si he hallado delante de ti gracia, si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Versículo 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti.
y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que tú vuelvas. Yo veo algo aquí muy hermoso en esta historia. Y es que el Señor, recordemos que quien estaba hablando allí con Gedeón era Dios mismo. Era una cristofanía. Estuvimos hablando de eso la primera vez. El Señor no se puso a discutir con Gedeón. Ay, Señor bendito. Sí, se me olvidó. Aquí hay un... ¿Me puedo dar de hecho para ver? El Señor no se puso a discutir con Gedeón acerca de la pobreza de su familia. No te preocupes, Gedeón, que trabajando y que siendo fuerte y siendo metiéndole el hombro, ¿no? A la cosa, vas a salir de la pobreza, no te preocupes. O lo poco cualificado que estaba, no te preocupes, Gedeón, que estudiando todo el mundo sale de abajo. Lo que tienes que esforzarte un poquito más y estudiar y leer los libros y dejar de ver tanto videojuegos y cosas y ponerte a estudiar, ¿no? O cualquier otra habilidad que Gedeón no tenía. No te preocupes, si no sabes manejar el arco y la flecha, practica todos los días. Media horita, con que practiques media horita todos los días, ya después de 3 o 4 meses vas a ser un super arquero o vas a tirar bien la flecha o qué sé yo, ¿no? O por qué no era el más joven o el más débil. Le dijo, no te preocupes, Gedeón, que tú vas a crecer, haz un poquito de pesas y de cardio todos los días para que veas que ya dentro de 4 o 5 meses vas a estar más fuertecito y todo lo que tú quieras. El Señor no se puso a discutir con Gedeón acerca de las habilidades que él no tenía o de los problemas o de los defectos que Gedeón sí se estaba fijando, porque cuando el Señor... Escúchame bien, hermano, cuando el Señor pone un propósito en nuestra vida, no se trata de las cualidades que nosotros tenemos, porque no va de las cualidades que nosotros tenemos o de nuestra capacitación para poder llevar a cabo esa misión. Se trata de 2 cosas. En primer lugar, de encontrarnos disponibles, dispuestos a ser usados por el Señor, a ser sensibles a la voz del Señor, a ser obedientes a lo que Dios nos quiere decir. Y lo segundo, se trata de ser conscientes de que Dios estará con nosotros cuando vayamos a cumplir esa misión y ese propósito, que Él estará apoyándonos. Es así, porque Él ha prometido estar con nosotros, que Él estará abriendo caminos por nosotros mientras perseguimos esa visión, mientras vamos detrás de ese propósito que el Señor nos ha dado, ¿no? Que Él ha puesto en nuestro corazón. Y quien llama es el que está con nosotros. Aleluya. Quien llama es el que está con nosotros. Lo que decía Ketty al principio, sí me gustó mucho lo que hablaba, porque estaba hablando de esas cosas también, de esos detalles pequeñitos. No se trata de nuestras capacidades, no se trata de eso, se trata de que es Dios el que está con nosotros. Y eso fue lo que le dijo el Señor a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo. Él no se puso a discutir acerca de los problemas que Gedeón tenía, porque todos nosotros vamos a tener. Cuando Dios nos llama, 1001 excusas van a seguir. Es que yo no sé hablar, es que yo no sé hacer esto, es que yo estoy muy ocupado, es que yo tengo que trabajar, es que pipín popón y esto y aquello. Y Dios te dice, tú lo que tienes es que estar dispuesto e ir, que yo voy a estar contigo. ¿Cuáles son las herramientas que tú vas a tener? Yo contigo, punto. Yo contigo. No se trata de tu capacidad, no se trata de lo que seas hábil para hacer o no, se trata de que yo voy a estar contigo. Y eso es lo que Dios le dice a Gedeón. Quien llama es el que va a estar con nosotros, el que ha prometido estar con nosotros. Cuando el Señor se le presenta a Isaías en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, el Señor mismo es el que se encarga de tratar con la vida del profeta Isaías. ¿Qué es lo primero que dice Isaías? Ay, Señor, te he visto y como soy una persona que tiene labios inmundos y vive en medio de un pueblo de labios inmundos, estoy muerto, porque con la santidad tuya y con la suciedad y el pecado que yo tengo, esto no es compatible, yo me voy a morir.
Esto es lo que toca, ¿no? Cuando Isaías percibió la santidad tan grande del Creador y a la vez percibió su suciedad y su pecado, dijo, esto no puede ser compatible, aquí me muero yo. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor trató con la vida de Isaías y mandó un ángel y cogió pues ahí un carbón y limpió los labios de Isaías y le dijo, ahora ya tú no eres una persona inmundo de labios, yo me encargo yo de limpiarte. Ahora, y el Señor lanza esta invitación y dice, ¿y quién irá por nosotros? ¿Quién llevará el mensaje que yo quiero darle a mi pueblo? ¿Y qué le dijo Isaías? No busques más, Señor. Voy yo, envíame a mí. Yo voy. Isaías estuvo dispuesto. Le dijo, no busques a otro. Puede ser que yo no sea el mejor, pero aquí estoy yo. No busques más, yo voy por ti. Disponibilidad, atentos a la voz del Señor. Vamos a ir a los Corintios en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, primera a los Corintios capítulo 1. Y esto es algo que he traído para complementar esto que quería compartir acerca de Gedeón. Hoy no vamos a avanzar mucho en la historia de Gedeón, pero esto es algo que quería compartir que viene muy al caso en cuanto al llamamiento y en cuanto a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Primera a los Corintios 1, versículos 26 al 31. No, vamos a dejarlo hasta el 29. Versículos 1 del 26 al 29. ¿Lo tenemos? Esto es lo que le dice el apóstol Pablo a los de la iglesia de Corinto, ¿no? Los que estuvieron durante los mensajes del libro de los Hechos, ya más o menos nos ubicamos donde quedaba Corinto, allí en el istmo de Corinto. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En este pasaje, hermanos, la forma, en este pasaje que es parte de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, él les escribe y les dicen, miren a los Corintios, presten atención, dense cuenta, presten atención, consideren, miren, reparen en vuestra vocación. Esto es lo primero que les dice. Hey, vosotros tenéis una vocación. Vamos a prestar atención en la vocación que tenéis vosotros. La palabra griega para vocación es... la palabra vocación suena muy a vocación, ¿no? No sé si la asociamos siempre con los sacerdotes y las monjitas y tal, que tienen la vocación de ir la palabra vocación, en realidad, aquí significa, en el griego, llamado. El apóstol Pablo les está diciendo, dense cuenta del estado, o sea, pisen tierra, dense cuenta del estado que vosotros teníais cuando Dios les llamó. ¿Qué éramos nosotros cuando el Señor nos llamó a seguirle? La mayoría de nosotros no éramos sabios. Había un montón de personas muchísimo más sabios que nosotros, ¿no? La mayoría de nosotros tampoco tenía poder e influencia, ¿no? Ninguno de nosotros éramos Elon Musk, ni Bill Gates, ni el de Facebook, o tampoco personas, dice la palabra aquí, ni muchos nobles. Tampoco ninguno de nosotros crecimos en una cuna de oro, ¿no? De nobleza, ¿no? Que hacemos así. Y venía el steward, ¿cómo se llama el steward? El mayordomo. Sino que Dios escogió para lo que el mundo es lo tonto. El significado, lo que dice la Biblia en la Reina Valera de necio, es como imprudente, como el que no sabe por dónde va y es temerario, imprudente, medio tonto, ¿no?
Otras versiones dicen ridículo, imprudente, lo necio, para avergonzar a los sabios. Nosotros estamos en ese paquete. Esa locura, hermanos, esa nuestra locura, ¿no?, que nosotros teníamos, es la que Dios utiliza para sacarle los colores, para avergonzar y ridiculizar a los sabelotodos de AliExpress que pululan hoy en día por el mundo. Somos llamados, hermanos, présteme atención, porque yo quiero que esto quede clarísimo. Nosotros los creyentes somos llamados a tener un testimonio tal, una vida tal, que vayamos en el poder del Espíritu Santo a ser valientes y arriesgados, a decir las cosas cuando el mundo en su sabiduría predique sus chorradas. Cuando el mundo se levante y dice esto es así y así y así, la iglesia de Cristo, nosotros, tú y yo, se tiene que levantar y decir, no, Señor, esto es así y así y así. ¿Te gusta? Pues fabuloso. ¿No te gusta? También fabuloso. Pero hemos sido llamados a eso, hermanos. Y tenemos que tener un testimonio y una vida tal. Y yo sé que esto no es sencillo, pero esto es a lo que Dios nos ha llamado. Y tenemos que llevarlo de tal forma, tenemos que tener una convicción tal que avergoncemos a los que se proclaman sabios en el mundo en el día de hoy. Hermanos, qué hermoso que podamos ser un cuerpo de creyentes, una iglesia que sin ser los más sabios, porque no lo somos, ¿no?, avergoncemos a los predicadores de lo mundano de turno. Pero para eso, hermanos, nosotros como iglesia, como creyentes, no podemos quedarnos siempre al margen. Habrá momentos de callar y momentos de que Dios obre, pero en la mayoría de las ocasiones tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que levantar nuestro testimonio como creyentes. Eso no trae otra cosa que problemas, pero es lo que hemos sido llamados a hacer, hermanos. No hay que quedarse callado en ningún ámbito. En ningún ámbito. Si la política, por ejemplo, choca de frente con nuestros valores cristianos, nosotros no cometamos el error de decir yo soy cristiano, no me meto en política. No, si la política se mete con mis valores cristianos, que la política se aguante, me va a oír y yo voy a levantar la voz y le voy a decir las cosas como son por la palabra de Dios. Dios escogió lo que el mundo considera débil, porque éramos débiles, hermanos, para avergonzar lo que el mundo sostiene que es lo más fuerte. ¿Sabes una cosa, hermano? Para muchos, para muchísimas personas, que tú le digas que tú eres un creyente, que tú crees en Dios, que tú crees que el Espíritu Santo vino sobre una mujer que era virgen y concibió esta mujer por el Espíritu Santo, nuestro Salvador, que murió en una cruz por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. ¿Sabes qué somos nosotros para esas personas súper sabias y súper sabelotodos? Nosotros somos unos ridículos, débiles de mente, fácilmente influenciables, manipulables, con problemas emocionales y con problemas de autoestima, que cualquier pastor, cualquier predicador de turno que se quiere robar los diezmos y que quiere vivir en una mansión por culpa de gracias a los diezmos y con el coche último modelo, nos puede manipular y nos puede cambiar pues nuestra manera de pensar, ¿no? Que somos muy fáciles de caer en garras de estas personas. Pero nosotros, hermanos, somos llamados, hemos sido llamados a avergonzar a estos que son lo suficientemente fuertes para decir yo no me dejo manipular por esta gente que habla de fábulas, de mitos y de leyendas locas. Pero para eso, hermanos, tenemos que vivir un evangelio de seriedad. No podemos vivir simplemente porque, bueno, sí, hay iglesia los domingos y yo voy a la iglesia los domingos y a veces oro antes de comer, gracias Señor por esta comida. No funciona así. No vamos a dar el resultado que Dios nos está pidiendo, ¿no? Te toca ser cristianos que vivamos un evangelio serio,
que vivamos realmente la palabra del Señor, cristianos de testimonios coherentes con nuestra manera de vivir, porque vivimos lo que predicamos, hermanos. Si no es así, no vamos a avergonzar a sabios, vamos a seguir siendo los mismos no sabios delante de un mundo que se está proclamando sabios. Que el mundo vea y sepa que estamos verdaderamente parados sobre la roca que es Cristo Jesús, la roca firme, y que de allí nadie nos mueve, nadie. Nada de lo que tú digas en tu sabiduría va a hacer que yo retroceda 1 milímetro, un paso atrás. Yo soy firme en lo que yo he creído. Hace unos domingos, hermanos, estudiamos 3 o 4 domingos, no recuerdo bien. Dentro del mensaje nos hablábamos de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y brevemente yo mencionaba algunas de las razones por las cuales el apóstol Pablo les escribe esta carta a los habitantes de la ciudad de Filipos. Una de las razones era que Pablo se encontraba en la cárcel y había escuchado rumores de que el hecho de que él estuviese en la cárcel, por ser un líder predicador del evangelio, había en alguna manera muchos se habían un poquito desilusionado o se habían sentido un poco mal porque uno de los apóstoles más importantes del momento pues estaba en una cárcel, ¿no? ¿Y qué les dice Pablo en la carta? Les dice: ¡hey! No se desilusionen por esto. Esto no tiene por qué hacerles bajonearse a vosotros. Absolutamente no. Esto sirve para que el evangelio prospere aún más. El hecho de que yo esté en la cárcel y que siga predicando y que siga siendo de influencia a través del Espíritu Santo, lo que ha provocado es que muchas otras personas que eran más débiles me vean a mí y se fortalezcan y empiecen a predicar con más ánimo y con más denuedo. Y el evangelio se estaba extendiendo muchísimo más. Por eso la predicación de la palabra del Señor se estaba extendiendo más. Pablo seguía siendo un testimonio en el evangelio para que otras personas, aún estando en la cárcel, siguiesen cobrando ánimo, ¿no? Y seguían predicando el evangelio. Eso, hermanos, es mostrar fortaleza delante de los supuestos fuertes. Eso es mostrar fortaleza. Cuando para el mundo una persona está en la cárcel, está entre comillas destruida, y esa destrucción sirve al contrario para que el evangelio se potencie, para que se predique mucho más. Pasó con todos los mártires, pasó con Esteban, que lo vimos en el libro de los Hechos. Todas estas situaciones, antes de apagar la palabra, lo que hace es potenciarlo. Para lo que el mundo en su mensaje cree que es una derrota, en el reino del Señor es una victoria. La cruz es el ejemplo más crudo de esto que estoy comentando yo. ¿Qué era para el mundo la cruz? La cruz para el mundo era la derrota del profeta que se hacía llamar Hijo de Dios, y ahora el flaco ese está muriéndose en una sucia y vieja cruz y desangrándose, y todos sus seguidores llorando porque le mataron al profeta. Hemos ganado, esa es nuestra victoria, la de los supuestos fuertes. ¿Y qué pasó con la cruz? La cruz allí significaba la victoria sobre el pecado de cada uno de los creyentes. Ese hombre, aleluya, muriendo en la cruz, lo que significaba era que todos nosotros podíamos tener acceso al Padre y salvación, y la salvación de nuestras almas. Y ese flaco que se estaba muriendo allí, a los 3 días resucita y dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. A los débiles, lo que pensaban que era una derrota, el Señor lo convierte en una victoria. A eso es lo que hemos sido llamados a nosotros los creyentes. Todo lo que nosotros pensamos que puede ser un paso atrás, en el Señor, en el reino de Dios, Dios lo utiliza para el crecimiento del evangelio.
aunque estemos caídos, aunque estemos derrotados, aparentemente, tenemos que mantener nuestra fidelidad, nuestra búsqueda del Señor, porque el Señor nos ha llamado a avergonzar a los que dicen que son fuertes. Cuando los primeros cristianos estaban martirizados y vivían devorados por los leones, por sus convicciones, ellos eran un testimonio fiel. Ellos eran un testimonio fiel de que eran más fuertes que sus verdugos. En el circo romano, allí ninguno de los que estaban de espectadores o de los líderes que estaban allí, que habían soltado esos leones para que estos cristianos murieran, ninguno era capaz de morir por ninguna de sus convicciones y de sus principios. Solamente los que estaban allí, que tenían tal fortaleza que decían, no me importa si un león me está comiendo, no me importa, yo no voy a dar ni un paso atrás y el Señor se va a glorificar. Y todo eso, ¿qué hizo? Hizo que proliferara el cristianismo. Versículo 28, y lo vil de 1 Corintios, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, dice la palabra, para deshacer lo que es. Probablemente esta última frase, que se escucha un poquito rara, si la leemos con poco detenimiento, no tiene mucho sentido. Lo que no es para deshacer lo que es. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo allí? En el original dice algo así como las cosas que no son o las cosas que no existen para que las cosas que son o las cosas que existen sean anuladas o eliminadas. A eso es lo que hemos sido llamados nosotros. Nosotros hemos sido llamados, hermanos, y escogidos para que las cosas que son, ¿qué son las cosas que son? Ahora, imagínate en el mundo, ¿qué son las cosas que son ahora? Es el modelo establecido, es lo que prima ahora, ¿no? Es la manera de pensar y de hacer del mundo. Estas son las cosas que son, las cosas en las que vivimos, el sistema, el modelo en el que estamos viviendo ahora, en donde hay tanta podredumbre y tanta porquería, en donde la gente llama bueno a lo malo y a lo malo llama bueno. Esas son las cosas que están establecidas, esas son las cosas que son. Y nos dice el apóstol Pablo, para que estas cosas que son este modelo establecido sea sustituido por las cosas que no son y que el mundo no tiene, es decir, las cosas del reino de los cielos. Las cosas que son las cosas que tenemos nosotros, son las cosas que sabemos. Y las cosas que no son, que es lo que tiene el mundo, son las cosas que nosotros deberíamos como creyentes meter en el mundo, que son los principios y los valores cristianos, para que las cosas que son sean anuladas, sean borradas, dice la palabra del Señor. Algo que yo creo, hermanos, es que la iglesia en esto ha fallado muchísimo, ha fallado un montón, ¿no? Porque ha pasado justo lo contrario. Las cosas que son, es decir, el sistema establecido, el sistema del mundo, ¿no? En lugar de anularse para ser sustituida por las cosas que no son, por las cosas que todavía nosotros no hemos metido, ¿no? Dentro del mundo, lo que hemos hecho es que las cosas que son, las cosas establecidas, se han metido dentro de la iglesia. En lugar de nosotros meter lo nuestro en el mundo, las cosas del mundo las hemos dejado meter dentro de la iglesia del Señor. Los valores cristianos, los principios cristianos que no forman parte de este mundo, siguen sin estar, siguen sin formar parte de este mundo. Mientras que las cosas que son, en lugar de ser anuladas, proliferan y se meten dentro de la iglesia. Y yo creo, hermanos, que esto es lo que encierra la frase que le dijo el Señor a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo. Sigue diciendo el versículo, volviendo a Jueces capítulo 6, sigue diciendo el versículo: después de ciertamente yo estaré contigo, tu victoria será tan sencilla como si estuvieses peleando con un solo hombre. ¿Se recuerdan cómo era el ejército de o el grupo de personas que de los madianitas? Ellos se juntaban con otros pueblos y dice la narración bíblica que eran como langostas. Imagínate una plaga de langostas
Una vez, esto es una de las cosas que más surrealistas me han pasado en mi vida. En mi casa, en Venezuela, se metió una langosta a mi cocina. Yo nunca las había visto. De hecho, no sé si en Venezuela hay de eso. Es como un grillo, pero como así. Pero yo pensaba que era un pájaro. Eso. ¿De dónde salió? Yo vivo en medio de la ciudad. ¿De dónde salió? Golpeó de tal manera los cristales de la ventana que yo pensaba que era un pájaro que se había desorientado y había golpeado. Y cuando yo veo esa cosa, era una cosa así. Imagínate como un grillo, como un saltamontes, pero color así como paja y con las patas. Y yo, ¿qué hago yo con esto, Dios mío? No me acuerdo ni qué hice yo pero yo me imagino, eso era uno. Hizo un ruido y un desastre pla, 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 pla. Imagínate una plaga de saltamontes. Y así estaban diciendo que era el ejército de mañana. Y Dios les dice, como un solo hombre, tú los vas a derrotar, como si fuese uno. Como si fuese un flaco que tú le das una patada y lo tiras. Así va a ser. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Esa era la razón. Porque yo estoy contigo. La victoria será sencilla porque no va a depender, Gedeón, de tus habilidades, de tus capacidades, de lo bueno que tú eres, que si eres no el burro de la clase, que si no sabes manejar el arco y la flecha, que si eres el menor, que si eres muy joven, que si eres poco. No va a depender de eso. Va a depender que yo voy a estar contigo. El que estará contigo durante la lucha es el que te llama. Ese es el que estará con nosotros. Versículo 17. Y respondió Gedeón: yo te ruego, Señor, que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Versículo 18. Y te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. En el versículo 17 aparentemente se nos muestra un Gedeón que tenía, pues, no sé, probablemente un poquito de duda y necesitaba confirmación de que el que lo estaba llamando era realmente el que él creía que decía ser o que pensaba hacer, ¿no? No solamente confirmación acerca de la persona que estaba hablando con él, sino también confirmación de su llamado, que lo estaba llamando, porque era algo muy gordo. Él se iba a encargar, él era el menor, él era el que no sabía hacer nada. Y Dios se aparece y le dice: tú vas a derrotar. Tú ves todo este problema que ha causado los madianitas, que estáis viviendo todo el pueblo en cuevas. Tú vas a ser el que lo va a arreglar. Entonces Gedeón quería una confirmación acerca de ese llamado, ¿no? Y Gedeón le dice algo muy curioso al ángel del Señor, allí a Jehová. Le dice que le espere hasta que prepare una ofrenda y se la traiga para que le dé de comer. Dos hombres que yo sepa, que yo recuerde de la palabra, dos hombres le han dicho al Señor: espérame aquí, que voy a hacer una cosa y yo vuelvo. Y Dios los esperó hasta que regresen. Abraham fue uno y Gedeón fue el segundo. Dios le dijo a Gedeón, la última frase para mí tiene un significado especial, por lo menos para mí. Que Dios te diga a ti: yo esperaré hasta que tú vuelvas, para mí tiene un significado, no sé para ti, hermano, para mí tiene un significado impresionante. Gedeón dejó esperando al Rey Supremo del universo sentadito en un árbol de bellota. Espérame ahí, que yo voy a preparar unas cosas, lo veremos la semana que viene, pero Gedeón fue a preparar un cabrito, una sopa, con unos panes, o sea que se tiró un rato allí, cocinando y preparando las cosas. Y dejó esperando a Dios, debajo de un árbol de bellota. ¿Y qué le dijo Dios? Yo te espero.
tranquilo, yo me quedo aquí sentadito y yo esperaré hasta que tú vuelvas. Y el Señor me decía, Rocco, eso lo hice yo, porque Gedeón tenía un llamado y un propósito en su vida. Y el Señor es tan maravilloso, queridos hermanos, y se toma tan en serio sus promesas de que estará con nosotros, de que estará con nosotros sus hijos llamados, que no le importa esperar, que si nosotros tenemos que ir a hacer algo, no le importa esperar porque Dios mantiene su promesa. Y yo veo aquí a un Dios diciéndole a Gedeón, te prometí que estaría contigo. Si necesitas una pausa, si necesitas ir a arreglar algo, tranquilo que yo te espero aquí. Y dejó a Dios esperando, sentado debajo de un árbol de bellota. Yo me quedo, para mí, yo me quedo maravillado, de verdad. Porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y si Dios nos llama, Dios nos promete que estará con nosotros. Y si en un punto de nuestra vida le decimos, Dios, yo voy a hacer lo que tú dices, espérame aquí que voy a arreglar algo. Dios es tan misericordioso, aleluya, que dices, tranquilo, aquí te espero yo. Aquí te espero. No te tardes mucho, pero aquí yo te espero. Aquí yo te espero. El Señor te ha llamado, tienes un propósito, yo sé que sí, porque cada uno de nosotros lo tenemos. ¿Dónde tenemos al Señor esperando? ¿O lo tenemos ya peleando por nosotros y con nosotros en el campo de batalla, haciendo lo que Dios nos ha llamado? ¿O lo tenemos ahí debajo del arbolito de bellota, todavía esperando, tranquilo? Ya voy, Señor, ya voy. Está a punto de cocinarse el corderito para la ofrenda, ya voy. Dios es tan maravilloso y tan misericordioso que nos espera a que nosotros volvamos, porque hay un llamado, porque hay un propósito sobre nuestras vidas. Vamos a llevarlo a cabo, hermanos, porque el Señor lo está haciendo nuevamente a través de su palabra en esta mañana. Está diciendo, ahí estoy yo, esperando, sentadito. Cuando tú vuelvas, nos vamos a eso que yo te he prometido, porque yo voy a estar contigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Te bendecimos porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra que nunca regresa a ti vacía. Gracias, Señor, porque para mí es muy bonito, Señor, y no puedo evitar, Señor mi Dios, sentirme tan emocionado, Señor, de que tú le hayas dicho a Gedeón que tranquilo, yo te espero a que tú vuelvas. Y como si, no sé, como si tú fueses exclusivo para Gedeón, exclusivo solo para él, tú le dijiste, yo te espero a que tú vuelvas. Así tú nos lo dices a nosotros, Señor. Tú tienes un llamado y yo estoy esperando ir contigo al campo de batalla, ir contigo a eso, a lo que yo te he llamado, porque yo he prometido estar contigo todos los días y voy a estarlo. Y si tengo que esperarte debajo del arbolito, lo voy a hacer. Hasta que tú vengas, me busques y vayamos, porque yo voy a ir contigo, porque yo lo he prometido, porque mis promesas son siempre sí y siempre amén. Gracias, Señor.